Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar compartiendo conmigo aquí en otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias como siempre por estar prestándome tus oídos si es que estás escuchando esto en formato podcast, o tus ojos si es que lo estás viendo a través de YouTube. Gracias por estar ahí siempre apoyando este proyecto que comenzó hace más de un año y que ha ido creciendo paso a paso, y donde hoy ya tenemos más de 100.000 descargas en este podcast. Creo que más de 5.000 suscriptores de distintas plataformas a través del podcast. Y solamente gracias. Me alegro que te guste el contenido, que te esté agregando valor y que cada episodio te pueda ir entregando nuevas herramientas para que tú puedas mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y en este episodio ya número 40, quiero hacer algo especial porque el episodio 40, este va a ser uno icónico. Este va a ser un episodio que ojalá tú regreses constantemente, porque te voy a compartir y ayudar a descubrir lo que llamo la cosa más importante. Y esta es la cosa más importante para que tú puedas crear historias estratégicas, historias que generan impacto, historias que cautivan. Entonces, en este episodio, yo espero que este se convierta como en el go-to, ¿no? En este episodio que tú regreses cada vez que estés preguntándote o estés de alguna manera pensando qué necesito hacer para poder crear una historia estratégica. Ahora, antes de que entremos en esa materia, si tú eres nuevo al podcast, si has estado escuchando ahora hace poco, o quizás ya viene hace tiempo, pero por algún motivo no escuchaste la noticia, tengo ya hace unos meses, hace como 3 meses, que tengo liberado acceso gratuito al curso de Storytelling Estratégico para principiantes. Y es un regalo que te estoy dando, es un curso que incluso antes yo vendía y que hace 3-4 meses decidí liberarlo para que todas las personas pudieran tener acceso gratuito a este curso, que es el curso de Storytelling Estratégico para principiantes. Incluso por acá abajo debería aparecer la página, el link para que tú puedas ir. Solo haces clic y te va a enviar directo a una página donde ingresas tu nombre, tu correo, para que después te pueda llegar a tu email tu clave de acceso y así puedas entrar a la academia, donde vas a tener acceso al curso gratuito de Storytelling Estratégico para principiantes. Aquí en este curso vas a aprender 3 cosas fundamentales y que para mí son los pilares y es la base cuando tú quieres crear y quieres de alguna manera aplicar este proceso del storytelling estratégico. Primero, vas a aprender a cómo buscar historias. Cuáles son las preguntas claves que te tienes que hacer y cuáles son las herramientas que te van a ayudar a buscar un montón de historias que están a tu alrededor. Segundo, el cómo crear historias. Cuáles son el paso a paso para que tú puedas crear una buena historia y transformarla después en una historia estratégica. Y tercero, cómo contar una historia con algunos tips, algunas técnicas de oratoria que te van a servir para poder traspasar la pantalla si es que estás hoy comunicando en este formato virtual, o cuando ya esté en lo presencial, poder transmitir confianza y cautivar mucho más con la forma que comunicas. Estas son los 3 pilares o las 3 preguntas que se van respondiendo en este curso, que como te dije antes es un curso gratuito, 100% gratuito para ti como regalo, porque eres alguien que está apoyando acá mi podcast o eres alguien que está apoyando en las redes, y es mi manera de agradecerte entregándote este regalo. Entonces acá nuevamente, si quieres ir, tienes que buscar en mi página web www.cesarcastrov.com, que esa es la página, /curso gratuito. Va a aparecer acá abajo si es que lo estás viendo en YouTube, pero si me estás escuchando por podcast, nuevamente www.cesarcastrov.com /curso gratuito para que vayas directo
a aprovechar y disfrutar este gran regalo. Te dije anteriormente que en este episodio 40, que para mí es un episodio icónico porque lo vamos a recordar. Esto es un hito dentro del podcast Storytelling Estratégico, porque vamos a recordar siempre el episodio 40 y lo que espero es que también este episodio se convierta en una especie de, no sé si usar la palabra porque no quiero aquí herir ningún sentimiento, pero como una especie de Biblia. Una Biblia donde tú vas a regresar cada vez que quieras repasar o que necesites recordar cómo poder crear una historia estratégica. Cómo crearla, cómo poder, cuál es el paso a paso que se requiere para que podamos ir de una buena historia, que es lo que creo que la mayoría tiene, a una historia estratégica. Y esto es para ti. Esto es para ti. Si tú en algún momento te has preguntado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo agarrar esta historia que tengo que es una buena historia, pero cómo la transformo en una historia estratégica? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los pasos? Este episodio es para ti. Y este es un regalo también para ti y de una forma de celebrar que hemos llegado hasta el episodio 40 de este proyecto, esta aventura del podcast Storytelling Estratégico. Entonces te pido que tú saques un lápiz, que saques una hoja. Acá yo tengo mi lápiz y mi hoja, para que vayas anotando el paso a paso. Ahora, la idea mía en este episodio es darte como la visión general de estos 4 pasos y sobre todo de qué es lo que se busca, cuál es el objetivo en cada uno de estos pasos. Porque si tú entiendes el objetivo de cada uno de estos pasos, después también incluso vas a poder ir entendiendo algunos episodios anteriores con algunas técnicas y cosas que yo te he ido entregando, pero esta estructura, esta cosa más importante que yo le llamo, es al final la columna vertebral. Es la columna vertebral para después poder embellecer una historia con diálogos y con humor y con detalles y con un montón de otras técnicas que van a hacer que tu historia cobre vida y que brille y que obviamente al hacerlo pueda generar más impacto, sea más emocionante, sea más entretenida y más educativa para tu audiencia. Entonces, quizás te estás preguntando, bueno, ¿dónde comienzo? ¿Cuál es ese primer paso, César, que necesito para poder tener una historia estratégica? Y el primer paso de cualquier historia es lo que llamo el contexto. El contexto. Ese es el paso número 1, el contexto. Y en el contexto, tú tienes que lograr responder 3 preguntas rápidamente. Pregunta número 1, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esto esta historia que estoy contando? ¿Y cuándo ocurrió? ¿Dónde y cuándo? Generalmente, como adultos, cuando empezamos contando historias, hablamos primero del cuándo y el dónde. Te voy a dar un ejemplo. Uno dice, cuando tenía 10 años y vivía en el sur de Chile, o en el año 2007, cuando estaba empezando mi trabajo, o en el año 2006, cuando estaba terminando la universidad. Entonces, generalmente comenzamos con el año para poder darle a la gente una referencia y luego el dónde esto ocurrió. Y esas son las 2 primeras preguntas que tenemos que responder en la mente rápido de las personas, porque esas dos preguntas lo que están tratando de hacer es generar la escena. Por eso este primer paso se llama el contexto, porque estamos creando esa escena. ¿Para qué? Para poder responder la pregunta número 3, que es ¿a quién? ¿A quién le ocurrió? ¿A quién le ocurrió esto que vamos a contar, esta historia? ¿Quién es el protagonista? Porque toda historia siempre va a tener un protagonista. Y eso es una regla. Eso es un sí o sí. Ustedes saben que yo pienso que en las historias hay harta flexibilidad que uno puede tener en las historias, pero el sí o sí es que siempre tiene que haber un protagonista. Y el objetivo de esto, ¿por qué es importante esta primera etapa donde estamos armando ese contexto, esa escena del cuándo y el dónde y luego el quién? Es porque lo que tú necesitas lograr, y recuerda que te dije que lo importante que quiero que aprendas en este episodio es que cada etapa tiene un objetivo. Y el objetivo más importante en esta etapa
es generar conexión. Generar conexión con el protagonista. Y cuando digo generar conexión me refiero a que tu audiencia, quien sea tu audiencia, puede ser una audiencia literal porque estás haciendo una charla o una presentación, o esa audiencia puede ser tu equipo, si es que estás en una reunión con ellos, o tu cliente, o a veces esa audiencia puede ser tu mercado, si es que estás creando contenido para tus redes, para LinkedIn, para Instagram, etc. Lo importante es que tú logres introducir a este protagonista de una manera que tu audiencia se vean reflejados o conectados con el personaje principal de tu historia. Y eso va a ayudarte a captar la atención. Es decir, cuando yo estoy empezando una historia y te digo algo así como hace 5 años, cuando estaba en mi oficina, recuerdo que ese día me sentía muy acongojado, muy estresado porque justamente los negocios no estaban yendo como queríamos. Los típicos desafíos que tiene un emprendedor. Si es que yo estuviera aquí hablándole a un emprendedor, probablemente esto que te estoy contando como el contexto va a captar tu atención, va a despertar tu interés. Y eso es lo importante en la etapa del contexto, es captar la atención, pero sobre todo poder generar la conexión. Ahora, si yo logro captar tu atención y generar la conexión con el protagonista, ahora voy al paso 2. Y el paso 2 es obstáculos, los obstáculos. Y los obstáculos son el plato fuerte de cualquier historia. Los obstáculos es donde al final mostramos conflictos, desafíos, dificultades, fracasos. En los obstáculos es donde el protagonista, que ya generamos esa conexión en el primer paso, ahora en este segundo paso, los obstáculos es donde el protagonista muestra vulnerabilidad. Donde el protagonista muestra que no es un superhéroe, donde tiene dificultades, donde tiene desafíos, donde tiene momentos de duda, momentos de miedo, momentos de nerviosismo. Y te voy a decir algo, esta es para mí otra regla importante dentro de las historias. Toda historia tiene que tener algún tipo de obstáculo. Si tú vas al cine, imagínate a ver una película, te sientas, empiezas a ver, y la película es de un superhéroe, ¿no? de los Avengers de Marvel, y la película es todo el rato ellos yendo a una batalla y ganando fácilmente, después yendo a otro desafío y ganando fácilmente, y toda la película es solo ellos ganando, y todo le está yendo bien, probablemente después de 15, 20 minutos de eso, te vas a parar y te vas a ir. Porque los seres humanos estamos atraídos a los obstáculos. Nuestro cerebro no puede evitar querer poner atención cuando percibe que hay algún tipo de peligro. Y es lo que hace que tu historia sea emocionante, es lo que evoca emoción por parte de tu audiencia. Y ese es el objetivo de esta etapa de los obstáculos, es lograr aumentar la emoción en tu historia. Porque si tú logras aumentar la emoción, también vas a lograr aumentar la atención y la recordación. Porque de aquí en adelante lo que buscamos en una historia es mantener la atención de la audiencia. Captamos la atención en el contexto y generando la conexión con el protagonista, pero ahora en la etapa de los obstáculos, que es el paso 2, aumentamos la emoción para así mantener la atención. Ahora, si logramos aumentar esa emoción a través de los obstáculos, que es conflicto, desafíos, fracasos, ahora pasamos a la próxima escalera, ¿no? Al próximo escalón. Porque el paso 3 es la solución. La solución. Y aquí en la solución es donde el protagonista sale adelante. Aquí en las soluciones donde el protagonista, cuando estaba en este desafío o estaba en este conflicto, logra salir adelante. A veces porque alguien lo ayuda, otras veces porque logra darse cuenta de algo. Lo importante es la solución. Y esto para mí es el objetivo.
es que tenemos que mostrar el cambio. Mostrar el cambio que ha tenido el protagonista por haber vivido lo que vivió. Y esa es la esencia. Si llegamos realmente como al núcleo de una historia, la esencia de cualquier historia es solamente mostrar la transformación o el cambio del protagonista. De eso se tratan todas las historias. Si tú ahora incluso piensas en las películas que ves, en las series que ves, en los libros que lees, siempre lo que están tratando de mostrarte, obviamente que en la parte de los obstáculos y todo son distintos los obstáculos, pero al final tú lo que sabes y lo que podemos estar ya seguros es que va a haber un cambio. Y el protagonista, que es el con el que nos conectamos desde el principio de la historia, con el que nos vimos reflejados, el protagonista nos va a mostrar ese cambio. Y eso es lo importante en esta etapa de la solución. No es solo salir del conflicto, es sobre todo mostrar el cambio que ha tenido el protagonista por haber vivido lo que vivió. Ahora, estos 3 pasos, yo te dije que son 4 y te voy a compartir el cuarto, pero hasta ahora estos 3 pasos ya son lo que llamamos la estructura básica de una buena historia. Hay un contexto donde lo que tú buscas es generar la conexión con el protagonista y la audiencia. Después está el obstáculo, donde tú buscas aumentar la emoción a través del conflicto, el desafío y mostrando la vulnerabilidad del protagonista. Y hay una solución, donde el protagonista sale adelante y sobre todo nos muestra cuál es su cambio que ha tenido por haber vivido lo que vivió. Y esa es la estructura básica de cualquier buena historia, Pero hay un paso que falta, que para mí es el paso clave para poder transformar una buena historia en una historia estratégica. Y el paso que nos falta, el paso 4, que llamo el aprendizaje. El aprendizaje. Y en el aprendizaje, a lo que me refiero con el aprendizaje, es que aquí es donde mostramos cómo esto que aprendió el protagonista se aplica ahora a ellos, a la audiencia. Fíjate que en la solución de una historia, el paso 3, lo que tú buscas es mostrar el cambio que ha tenido el protagonista. En el paso 4 y el aprendizaje, lo que tú buscas es inspirar al cambio a tu audiencia. Es inspirar al cambio a tu audiencia. Y esto es lo que diferencia una buena historia con una historia estratégica. Es decir, tú me has escuchado probablemente si es que has seguido los podcasts o me has visto en mi canal de Instagram o de LinkedIn o de YouTube, has escuchado la historia que yo tiendo a contar de el jarabe con el yogur, que en resumen es una experiencia mía de tratar de darle un medicamento a mi hijo y mi hijo no quería, hasta que aprendí, gracias a mi esposa, y aquí está la solución, de que para poder darle el jarabe tenía que mezclarlo en el yogur. Y cuando mezclo el jarabe con el yogur, mi hijo se lo toma sin ningún problema. Ahora, si yo te contara esa historia y terminara en esa parte donde logro darme cuenta que lo que tengo que hacer es mezclar el jarabe con el yogur, entonces lo hago y el niño después se toma el jarabe porque cree que es el yogur. Si la historia terminara ahí, sería como terminar acá en la solución. Y hasta ahí uno incluso podría decir, oye, está entretenida tu historia, está emocionante tu historia. Pero falta justamente este último paso para que la historia también sea educativa, para que agregue valor a la audiencia. ¿Y qué es lo que hago yo generalmente ahí? Cuando termino de contar la historia y termino con el secreto, la clave, era meter el jarabe en el yogur. Hago una conexión para poder ahora pasar al aprendizaje. Y la conexión que normalmente hago es algo similar a esto. Digo, tú quizás te estás preguntando, ya César, interesante tu historia, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver el meter el jarabe en el yogur conmigo como profesional que estoy tratando de vender a mis clientes o estoy tratando de liderar a mi equipo? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Esto tiene que ver todo contigo. Porque te aseguro
que a ti también te pasa lo mismo. Te aseguro que tú también estás tratando todos los días de darle a tu cliente o a tu equipo un jarabe. Todos los días tú estás tratando de darle algo que tú sabes que les va a servir o que les va a ayudar. El jarabe es la estrategia. El jarabe es ese mensaje. El jarabe es tu producto. El jarabe es tu servicio. El jarabe es esa idea que tú estás convencido que puede cambiar el mundo. Y cuando tú estás tratando de darle el jarabe, probablemente te ponen resistencia. Probablemente te dicen que no quieren o que no es rico. Y tú tratas de hacer una presentación PPT linda o tratas de buscar los argumentos, pero te resisten y te resisten. Y el secreto, más que estar tratando de cómo logro que se tomen el jarabe, cómo logro que se lo tomen, cómo logro que compren mi producto, mi servicio, el secreto es meter el jarabe en el yogur. El yogur son las historias. Porque las historias, tal como el yogur, son ricas, son sabrosas, son dulces y hacen que el jarabe sea mucho mejor. Eso es storytelling estratégico. Storytelling estratégico es aprender a meter el jarabe en el yogur. O en otras palabras, es aprender a meter tu idea o tu mensaje en tus historias. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas de ahora en adelante es que metas el jarabe en el yogur. Cada vez que tú tienes que entregarle a tu cliente o a tu equipo, a tu mercado un medicamento, cada vez que tú quieres entregarlo, comunicarles algo que tú sabes que les va a ayudar, mételo en el yogur. Usa las historias, pero las historias estratégicas. Lo que acabo de hacer ahora, que me embalé haciéndolo, es el aprendizaje. Es decir, utilicé una historia que podría haberte contado la historia mucho más en detalle, la historia de mi hijo, pero hice un resumen, ¿no? Porque quería enfocarme en este paso del aprendizaje. Pero es utilizar una historia como un vehículo para ahora dejarte a ti un aprendizaje significativo. Y un aprendizaje que si tú lo aplicas o lo pones en práctica, te va a cambiar. Te va a cambiar. Va a cambiar la manera que tú comunicas. Va a cambiar la manera que tú transmites tus mensajes. Y de eso se trata el aprendizaje. Y esto es lo que realmente hace que tus historias sean memorables. Sí, es verdad que si tu historia es emocionante, tu historia es entretenida, ayuda a que la gente la recuerde, sí, totalmente. Pero lo que hace que tu historia sea memorable 1 año, 5 años, 10 años en el tiempo, es que cuando la gente recuerda esa historia, también recuerdan ese aprendizaje. Ese aprendizaje que pueden poner en práctica en cualquier momento y que los puedes inspirar al cambio. Porque al final de todo esto, de eso se trata el storytelling estratégico. Es inspirar a tu audiencia a querer cambiar, a querer mejorar. Y a veces el cambio puede ser algo tan simple como un cambio de paradigma, como a veces literalmente queremos un cambio de actitud, o a veces un cambio de conducta o de comportamiento. Y eso es lo que estamos siempre haciendo. Y eso es influencia. Por eso yo digo que el storytelling estratégico es el arte de influir utilizando el poder de las historias. Porque la influencia es poder llevar a otros donde queremos, donde sabemos que es un mejor lugar, pero porque ellos quieren. Esa es influencia. Es lograr llevar a otros donde queremos, lograr llevar a otros a querer comprar nuestro producto, lograr llevar a otros a querer aplicar nuestra idea o a movilizarse en base al mensaje que estamos compartiendo, pero porque ellos quieren. Y para eso tenemos que hacer que este jarabe que estamos entregando sea rico. Y no hay ingrediente más rico, no hay ingrediente más irresistible que contar una buena historia. Ahora, lo que yo te acabo de enseñar es lo que llamo la cosa más importante. ¿Por qué?
Porque si tú recuerdas la palabra cosa, vas a recordar estos 4 pasos. Si tú recuerdas la C, vas a recordar el contexto. Si tú recuerdas la O, vas a recordar obstáculos. Si recuerdas la S, vas a recordar solución. Y si recuerdas la A, vas a recordar el aprendizaje. La cosa más importante para poder crear una historia estratégica. La próxima vez que tú estés queriendo usar una historia, o la próxima vez que tú tengas una buena historia y digas, quiero usar esta historia para poder influir, para poder vender una idea, vender un producto, transmitir un mensaje inspirador. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es esa cosa que César me enseñó que tenía que hacer? La cosa. Significa que esta historia tiene que tener un contexto para generar esa conexión con el protagonista, tiene que tener un obstáculo para aumentar la emoción, tiene que tener una solución para mostrar el cambio del protagonista y tiene que tener un aprendizaje para inspirar mi audiencia al cambio. La cosa más importante. Como te dije al principio, ojalá que este capítulo, el capítulo 40, sea esa Biblia, ese capítulo que tú siempre regresas cada vez que necesites recordar cómo hacer esto, cómo poder crear esta historia estratégica. Este es el capítulo y por eso lo quise poner acá en el capítulo 40 porque es más fácil también de recordar. 40, el cosa tiene 4 letras o 4 pasos, entonces todo relacionado con el 4 para que tú veas que todo esto era estratégico para llegar a este punto donde ahora te puedo dar este contenido que tú, incluso yendo a los capítulos anteriores, vas a poder encontrarle más sentido a muchas de las técnicas que te fui entregando, porque todas estas técnicas ahora las puedes ir agregando a este cuerpo. La cosa es el esqueleto, es el cuerpo, para que después le vayas agregando los elementos y las técnicas que van a hacer que tus historias no solo sean estratégicas, pero adicionalmente sean cautivadoras, sean emocionantes, sean educativas y ojalá sean transformadoras para tu audiencia. Muchas gracias por haber compartido conmigo en este episodio 40, episodio importantísimo para todo este proyecto del podcast. Te recuerdo, si eres nuevo, si esta es la primera vez que estás escuchando este episodio o este podcast, o si por algún motivo todavía no has tomado el curso gratuito, te recuerdo hacerlo. ¿Okay? Te recuerdo que hay un curso gratuito de Storytelling Estratégico para principiantes, que está acá abajo, vas a encontrar la página, igual es www.cesarcastrov.com/curso gratuito. ¿Okay? www.cesarcastrov.com/curso gratuito. Y ahí vas a poder ir y tomar un curso que hace algunos meses ya liberé. Más de 1.500 personas lo han tomado. He tenido comentarios excelentes. Era un curso que antes, desde el año pasado, era un curso pagado, $99. Y decidí ya este año liberarlo porque es mi manera de poder darle a todos la oportunidad de aprender y de desarrollar esta habilidad tan importante que es el storytelling estratégico. Nuevamente, gracias por compartir conmigo, por estar estos minutos escuchando o viendo si es que estás por YouTube. Y nos vemos ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.